Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, tiempo de Navidad, tiempo de recordar la venida de nuestro Señor al mundo. No vamos a decir esa frase tan remanida últimamente de que aunque no fue este el tiempo, pero sí hay alguna certeza. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Vino, tomó forma de hombre, como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos como Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendita idea de Dios, bendita ocurrencia de Dios, de venir, vestirse de hombre, ser hecho hombre, despojarse de toda su gloria, de toda su realeza. Y estando en la forma de hombre, tomó la forma de siervo y se humilló. Hermanos, nosotros que tantas veces nos creemos algo, tantas veces que nos ofendemos porque nos maltrataron, porque no nos tienen en cuenta, cuando no nos dieron lo que nosotros creíamos que nos corresponde, Él vino y se anonadó. Él vino y se vació de toda su gloria. Y vino como un manso cordero. Y vino y estuvo allí lavando los pies de aquellos hombres que a ninguno se le ocurrió que el Rey de Reyes estaba con él. Y ninguno tuvo la iniciativa de tomar el lebrillo y ceñirse la toalla y lavarle los pies al Rey. No, el Rey se humilló, se ciñó, tomó el lebrillo y les lavó los pies. Manso cordero, humilde Rey. Ese es el Jesús que nosotros amamos. No el que inventaron los americanos de la prosperidad, de la opulencia, de los autos lujosos. No, el manso cordero, el humilde, el lleno de amor y de misericordia. El que no tuvo ningún problema en comer con prostitutas, con pecadores, con borrachos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no adorar a ese Jesús? Jesús, Jesús, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra del Señor en una profecía más o menos 700 años antes que nuestro Señor entrara en la historia. El Rey que habita la eternidad entró en la historia, ¿no es cierto? Se hizo un personaje histórico. Y allí dice el profeta Isaías capítulo 7 en el verso 13, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Vuelvo a leer. Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Mis hermanos, el profeta hablando, trayendo el mensaje de parte de Dios, le dice a los hombres que se han vuelto molestos, agresivos, ofensivos contra sus semejantes. Y dígame si el mundo no está así hoy. Pero lo triste es que el hombre no tuvo en poco ser molesto a sus semejantes, sino que también se ha vuelto molesto contra Dios. Se ha levantado argumentos, quieren negar a Dios. Estaba escuchando a alguien el otro día que me compartía, ¿no es cierto? Y él dice, en el mundo hay dos clases de personas. Y esas dos clases son gente de fe. Dice, en primer lugar están
los creyentes, los que creen en Dios. Y en segundo lugar están aquellos que se llaman a sí mismos ateos y que dicen creer en un Dios que no existe Dios, en la no existencia de Dios. Se necesita fe para creer que algo que no existe, no existe. Mientras que nosotros creemos que el Dios que hizo el cielo, la tierra, todo lo que vemos, se ha manifestado. Y hemos recibido el testimonio de las Sagradas Escrituras, de hombres y mujeres de fe que nos han transmitido el mensaje de salvación, pero también del testimonio interno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos parados sobre tierra santa en esta noche, mi hermano. La presencia de Dios está con nosotros. Él lo ha prometido, mi hermano. Él lo ha prometido. Él está aquí, aleluya. Él está aquí, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la profecía, siguiendo allí en el verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Repita conmigo, Emmanuel, Dios con nosotros. No estás solo, no estás quebrado, Dios está con nosotros. Él está con nosotros, la vida misma se manifestó. Está con nosotros. He aquí la Virgen concebirá. Ustedes se acuerdan, mis hermanos, cuando el hombre, Adán y Eva, desobedecieron a Dios allí en el huerto del Edén y recibieron el justo castigo que correspondía a tamaña transgresión. Dios les va a dar una promesa. Vamos a leerla rapidito allí en Génesis capítulo 3, verso 15. La primera promesa por ser sensatos, por ser medidos, por ser sobrios, vamos a decir, una de las 100 promesas que el Señor Jesucristo cumplió en su venida. Que la Biblia, que las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo, hablando a través de aquellos hombres movidos por Él, esta palabra inspirada nos escribe. Fíjense en Génesis capítulo 3, verso 15. Vino el juicio por la desobediencia del hombre y Dios decreta la sentencia, pero también dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando a la serpiente, que no era ni más ni menos que Satanás, que vino disfrazado, ¿no es cierto?, en un animal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa que a mí me llama la atención, no, te dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, está hablándole a la serpiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, no dice la simiente del hombre, sino de la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Simiente habla de semilla. Ustedes saben que el portador de la semilla de la reproducción es el hombre. Pero en este caso Dios le confiere a la mujer ser la portadora de la simiente, de la descendencia, de la plantación que iba a venir de Dios.
Y allí ustedes se acuerdan, Adán y Eva en su estado caído, ya pecaminoso, van a tener 2 hijos, Caín y Abel, ¿no es cierto? Y por una cuestión de servicio a Dios, de culto a Dios, va a ocurrir el primer asesinato de la historia, el primer homicidio. Ustedes se acuerdan, vienen los hermanos pasando el tiempo y traen ofrendas al Señor. Abel trajo de lo escogido de su ganado un cordero, un animalito para ofrendarlo al Señor. Y Caín, que era agricultor, trajo de sus hortalizas, de las verduras. No es que él era vegano, ¿no es cierto? Trajo de lo que era agricultor, trajo una ofrenda, pero Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y sabemos, mis hermanos, que la ofrenda de un animal va a tener resultado derramamiento de sangre. Y sabemos que la sangre es la que nos permite, la que nos da el acceso al Padre. Antiguamente, cuando venían los hombres para acercarse a Dios, tenían que hacer sacrificios de animales, derramar la sangre en expiación para cubrir sus pecados, para ser aceptos delante de Dios por un tiempo, por una ocasión. Pero Caín no entendió el mensaje y trajo verduras, ¿no es cierto? Y allí, cuando recibe aquellas palabras de Dios, él, en vez de arrepentirse, de buscar enmendar su error, decide eliminar a aquel que había agradado a Dios. Y el mundo, mi hermano, hoy por hoy está buscando lo mismo, tratar de eliminar a los que agradan a Dios. Siempre a través de toda la historia. De hecho, Juan va a hablar acerca de Caín y dice que Caín era del maligno. Y no es como dicen algunos que trasnochado, ¿no es cierto?, de que la serpiente engendró un hijo con Eva, ¿no es cierto?, unos errores que uno puede encontrar por ahí tremendos. No. Simiente habla de simiente espiritual, ¿no es cierto? Caín era hijo de Adán y Eva, no era hijo de la serpiente. Pero lo que pasa, mis hermanos, que con nuestras elecciones y con nuestras acciones, nosotros decidimos a quién vamos a servir. La vida es una constante elección y es una constante decisión. Mis hermanos, te pongo un ejemplo. ¿Qué es la preocupación? La preocupación es la ocupación anticipada de algo, es decir, el temor, la ansiedad que uno siente ante la amenaza, ante un peligro, algo que va a acontecer o que pensamos que va a acontecer, ¿no es cierto? Y nos preocupamos, nos cargamos, y generalmente el 70 al 90% de lo que tememos no ocurre, no llegan a ser realidad. Pero ahí estamos perdiendo el tiempo en preocupaciones. De hecho, un personaje de la Biblia como Job dice, porque lo que temí me vino, ¿no es cierto? Pero dice que él se esforzó y luchó y hizo todo lo demás, pero le vino igual. Y da la clave por qué le pasó. Porque no estuve reposado. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y decía que allí una persona que está en preocupación, está indecisa, por eso está preocupada, porque está indecisa. Algo uno tiene que hacer ante una situación que nos amenaza. Y usted sabe lo que puede hacer y debe hacer el cristiano, es correr al abrigo de la roca que es Cristo nuestro Señor, al amparo de la roca, como dice aquel viejo himno. Mis hermanos, el salmista también lo supo expresar y dijo, en el día en que temo,
yo en ti confío. A todos nos vienen dudas, las dudas, los temores son como las nubes que pasan por encima de nuestra cabeza. Vos viste, se van las nubes. Y no sé si te ha pasado, a veces nos ha pasado, el cielo se puso negro y parecía que se venía el cielo abajo, ¿no es cierto? Y parecía ya, pero y después se disipó todo, una tormenta, dice, fue puro ruido, no pasó nada. Y así son los problemas, las preocupaciones nuestras, puro ruido. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y mi hermano, lo primero que tenemos, muchas veces decimos, tenemos que orar. Pero ¿orar para qué? Y oramos para que Dios cambie la situación, para que Dios sane. No, en primer lugar, tenemos que orar porque el orar es descansar en Dios. De hecho, la primera palabra de la enseñanza que Jesús dio a los discípulos acerca de la oración fue Padre nuestro. Padre, el que te cuida, el que te da identidad, el que te protege, el que vela por vos, pero el que forma tu carácter también. Y hay una palabra, mis hermanos, que Dios me hablaba madrugadas atrás acerca del Salmo 91. Y muchas veces lo hemos citado, y más cuando hay problemas, cuando viene el temor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la pandemia en sus inicios? Fue el Salmo más citado. Y hablamos como si fuera la pata de conejo, ¿no es cierto? Un amuleto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, y después seguíamos. Ni sombra tocará tu morada, ni plaga. Y sin embargo entraba el COVID, entraban un montón de problemas. Pero nos olvidamos de algo, Dios me hacía ver. Dice, el que habita al abrigo, en el refugio, dice, morará. Entonces, habita y morar, ¿no es lo mismo? Parece en español, pero en hebreo no. El que habita quiere decir, y presta atención, mi hermano, porque todos calificamos para esto. Todos en algún momento hicimos esto. ¿Quién no ha corrido a Dios en momentos de preocupación? Cuando te dijeron es cáncer, cuando tu hijo estaba enfermo, cuando no tenía salida, te quedaste sin trabajo. ¿Quién no busca a Dios en medio de las dificultades? Y uno parece ya de esta, sí, ya me comprometo con Dios, y después pasa el problema y volvemos a lo mismo. El que habita, el que busca refugio. Nadie busca refugio cuando no se ve amenazado por un problema. Yo no busco refugio bajo un techo hasta que no siento los truenos y las primeras gotas, ¿no es cierto?, de la lluvia. El que habita al abrigo, al refugio, el que busca refugio en Dios. Todos hemos buscado refugio en Dios alguna vez. Y esta es una palabra de Dios. Mi hermano, ¿quién de nosotros no ha buscado refugio en Dios alguna vez? Ahora viene la advertencia, la enseñanza de parte de Dios que me dio para que compartiera. El que ha buscado refugio en Dios ahora debe morar en la presencia del Altísimo. Al morar es fijar residencia, mudarse a la presencia de Dios. Practicar la presencia de Dios donde uno vaya, donde uno esté empujando caja, manejando un forklift, con dos, como hago yo, descargando camiones, metido en contenedores o en cajas allí. Dios está conmigo. Tengo que mantener ese diálogo, esa comunión íntima con el Señor. Y Él te va a guardar en la pureza, en la santidad, aún en medio de las dificultades, de los problemas, mi hermano. Él es el que nos guarda santos. Practiquemos la presencia del Señor en todo momento. Bendito sea el nombre del Señor. Emmanuel, Dios con nosotros.
Dios ha venido, mi hermano, ha tomado forma de hombre y habitó. Y el verbo y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Las versiones en inglés hablan de la palabra. Se hizo carne, tomó forma de hombre, la palabra tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra viva. Y habita en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, Emmanuel. Pero mis hermanos, Dios habla, Dios interviene en la historia, pero se manifiesta a unos pocos, no se manifiesta a multitudes. Y no estoy abogando por iglesias chicas. Gloria a Dios que nos tenemos que crecer, multiplicarnos. Pero ¿saben qué? A menos que un remanente pequeño busque a Dios de todo corazón, las multitudes no van a ser contagiadas. Acuérdate que Salomón, el hombre más sabio, ¿no es cierto?, escribiendo el Cantar de los Cantares, dice, atráeme, atráeme. No dice atráenos, atráeme, atráeme. Que esta sea tu oración, mi hermano, atráeme, atráeme. Yo por mí mismo no tengo la voluntad de buscar a Dios. Los problemas a veces me empujan a la presencia de Dios. A veces la gratitud, pero ustedes saben que no siempre somos agradecidos. Aleluya, que Él nos atraiga. Atráeme. Y ahí sí dice, en pos de ti correremos. Aleluya, aleluya. No dice, atráeme y en pos de ti ellos correrán. Noten, imagínense esto. Yo orando al Padre, atráeme, entrando en su presencia. Y las voces de miles que se van a convertir. Jesús dijo, no te ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí a través de la palabra de ellos. Atráeme, en pos de ti correremos. Aleluya, aleluya. Pero se manifiesta a unos pocos. Ustedes se acuerdan, después Dios va a llamar después del diluvio, después de la torre de Babel, Dios va a llamar a un hombre, un idólatra allí de Ur de los Caldeos. Ahora imagínense lo que habrá sido para la familia, para la sociedad en la que vivía Abraham. El Dios de los cielos se me ha manifestado. Y aquellos idólatras que tenían un montón de dioses, seguro que le preguntaron, ¿cuál de ellos? ¿Tamuz? Osiris o Isa, qué sé yo, tantos dioses que tenían. ¿Cuál de ellos? ¿Y qué testimonios tenés? Y Dios no le dio ninguna señal a Abraham. Simplemente él salió. Y dejando un montón de comentarios a sus espaldas, se volvió loco este viejo, ¿no es cierto? ¿A dónde va a ir? Y miren, yo imagino si Abraham le habrá dicho que Dios le prometió que iba a ser una nación. Dos viejos. Creer semejante estupidez. ¿Cómo? ¿Cómo convencer al mundo de que Dios es real? Que Dios es verdadero. Que nosotros no estamos siguiendo un mito, un cuento, una fábula. Ahora imagínense cuando Abraham llega a la tierra prometida, entre comillas, porque tierra que fluye leche y miel y vino una hambruna. Y lo que habrá sido para él llegar allá, porque acuérdense que esa tierra no estaba deshabitada. Y lo sabemos ahora, las peleas que hay, ¿no es cierto?, de aquellos que dicen que eran los moradores originales. Y mis hermanos, venir y decirnos, el Dios de los cielos me dijo que yo tengo que morar acá con mi descendencia. Ah, pero para la mano, nosotros estamos acá, estamos poseyendo esto. ¿Sabes qué, mi hermano? Dios se comenzó a manifestar a través de ese hombre, cumpliendo sus promesas,
respaldando la palabra de este varón llamado Abraham, que era un hombre de oración. Pero después, pasado el tiempo, mi hermano, Dios decide, ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel fue a Egipto, estuvieron cautivos, y va a llegar el tiempo del cumplimiento de ese cautiverio, 430 años, algunos hablan. Y él va a llamar a un hombre, a un fracasado, ¿no es cierto? A un cobarde que había huido de una situación. Y así como nosotros, mi hermano, Dios nunca elige los grandes hombres. Dios elige al que está quebrado, al que está en bancarrota. Y mis hermanos, Dios no elige triunfadores. No sé, necesito unos buenos triunfadores, guerreros, alguien con gente con empuje, con ideas, con mucha labia. No. Si el mismo Moisés le va a decir, no sé hablar. Pero Dios le dice, mira Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo allí en Egipto y he descendido para librarlos. Y sabe que, está bien, Dios, fenómeno, gloria a Dios. ¿Quién te va a resistir a vos? Pero Dios le dice, ¿sabe una cosa, Moisés? Vas a ir vos. ¡Epa! Pero, escúchame, Dios, ¿no sabes que hace 40 años atrás yo me escapé porque maté a un egipcio? Y llego ahí y ahí me van a cortar la cabeza. Sí, vas a ir vos, Moisés. Dice, pero, sí, fenómeno, llego allá. ¿Qué prueba voy a dar de que vengo de parte del Dios que es el Dios verdadero? No de un Dios más, porque los egipcios tenían montones de dioses. Aún los mismos judíos habían caído en varios dioses. Costumbres paganas tenían entre ellos. Voy y les digo, el Dios de los cielos se me ha aparecido. Bueno, ¿cuál es su nombre? No. Decirle simplemente yo soy. Yo soy me envió. Yo soy. Y no te olvides de esto, mi hermano. Yo soy es el nombre de Dios. No el que era, no el que va a ser. Yo soy el Dios de ahora. Aleluya. El Dios que obra hoy. He aquí, hoy es el día aceptable. He aquí, hoy es el día de salvación. Y no estoy hablando solamente de que alguien levante la mano y diga yo quiero recibir a Cristo. Salvación me habla de sacarte de un peligro. En este momento podés estar en cáncer, en no sé la situación. Pero Dios te dice, hoy yo te salvo, yo te sano. Aleluya. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y allí va Moisés y él le va a dar, dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerdan? Una vara, bueno, tirala al suelo, se convirtió en culebra y todo lo demás. Ve con mi poder, vas a ir allí. Una vara, un palo seco. Y sacó. Ahora noten una cosa, mis hermanos, hasta ahí va bien. Los judíos, felices de la vida, no tenían evidencias históricas, no tenían nada, pero creyeron al pie de la letra, hicieron a Moisés su prócer nacional, su paladín, ¿no es cierto? El padre, nuestro padre es Moisés, su padre Abraham, ningún problema. Pero hay un día, mi hermano, que Dios le había prometido que Él iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, debido a que ellos no habían podido guardar los mandamientos de Dios, no habían vivido a la altura de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, ni habían sido testigos a las naciones, llevar el conocimiento de Dios a las naciones, sino que se encerraron en sí mismos, se hicieron un pueblo de élite, ¿no es cierto?, y allí estuvieron, yo calculo que cantaban, somos un pequeño pueblo muy feliz. Bueno, fracasaron. Entonces Dios dijo, ya no, yo voy a hacer un nuevo pacto. Y ¿saben qué? Ya no le voy a dar tablas con los mandamientos. Ya no van a sacrificar animales. Ni van a hacerlo por la fuerza. La ley te dice, haz esto y vivirán. Ahora viene la gracia de Dios que dice, yo lo haré en ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo voy a libertar. Antes fue Moisés y tuvo que renegar con casi 3 millones de gente. Los tenía que mandar desde afuera, desde lo externo.
pero Él iba a mandar un Salvador, un Libertador, que iba a morar en nosotros y que iba a ser posible que hiciéramos su voluntad. Esa es la voluntad, es la verdadera libertad, vivir para Dios, mi hermano. Deleitarte en Dios. Que no, acá hay una palabra de Dios, que no vayas a la iglesia o que no te juntes nada cuando tenés problema, necesidad o cuando no tenés otra cosa que hacer. Porque hay tantas cosas que compiten por lo de Dios. Y ojo, no estoy hablando del día domingo solamente. Porque los domingos es fácil ir a la iglesia, ¿no es cierto? La mayoría no trabaja acá en Estados Unidos y en varios países. Pero ¿qué de los días de semana? La iglesia primitiva se reunía todos los días en el templo y por las casas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aprendiendo la palabra. Hay gente que parece que ya se graduaron, ya salieron del instituto bíblico, no sé, ya no necesitan aprender más. Y yo te digo una cosa, el día que dejaste de aprender es el día que empezaste a morir. Fíjense, y va Moisés y tenía que hablar al faraón. Pero ahora va a venir, mis hermanos, el Dios de los cielos, y va a enviar a un ángel. ¿Ustedes se acuerdan? Veíamos el jueves pasado cuando el ángel le anuncia a Zacarías, el sacerdote que estaba oficiando en el templo. Y Zacarías se ve que venía orando largo y tendido acerca de un hijo. Y ya era viejo. Entonces cuando el ángel le dice que la mujer va a tener un hijo, Zacarías le dice, ¿y en qué voy a conocer esto? Si yo soy un hombre viejo ya. Dijo Zacarías al ángel, verso 18 del capítulo 1 de Lucas, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Para qué oraba Zacarías? ¿Para qué orás? ¿Para qué orás? ¿Crees realmente que Dios te puede sanar del cáncer? Él lo prometió. No es solo quererlo, sino creer la palabra de Dios. Todos quieren ser sanados, pero todos creen, todos creemos, todos reconocemos nuestra incapacidad para creerle a Dios, para recibir la palabra de Dios, para atesorarla en nuestros corazones. ¿En qué conoceré esto? Y ese conoceré viene de allá del huerto del Edén, ¿se acuerda? Y serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el conocimiento. Todo quiero conocer. Yo quiero conocer. Mi hermano, no se trata de conocer, se trata de escuchar y obedecer la voz del Maestro. Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Oraba conforme a lo que ellos podían hacer. No oraban conforme a lo que Dios puede hacer. Y como Dios es el Dios que se revela, aún a pesar de nuestras torpezas, Él les promete que va a tener en el tiempo de la vida, por este tiempo, tu mujer va a dar a luz un hijo. Pero ahora te vas a quedar mudo. No vas a seguir hablando para que no la sigas embarrando. Y como yo decía el jueves pasado, nosotros, Dios, recibimos una palabra, nuestros corazones arden, pero después empezamos a hablar y nos vamos desinflando. Mi hermano, no hables tus temores. Habla la certeza de la palabra de Dios. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cuántas veces decimos nosotros, y bueno, mira, vamos a hacer esto y después vamos a ver qué pasa? ¿Sí o no? A mí me corrigió una vez una persona ya hace más de 20 años, diciendo, y no va a pasar nada, Luis. Me acordé con el tema de inmigración. Y sí, vamos a ir a consultar a este abogado, estábamos sin papeles, ¿no es cierto? Vamos a ir a consultar a este abogado y vamos a ver, y después, y vamos a ver qué pasa. No va a pasar nada, me dijo aquella persona. Y ahí es donde yo empecé a ver qué es lo que espero. Orar
¿Qué es? Jesús mismo les preguntaba a la gente. No es porque Jesús quería saber, ignoraba cuál era la necesidad, sino porque quería que ellos declararan con sus bocas, estuvieran conscientes cuál era la necesidad. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros, mis hermanos, a veces oramos con otros hermanos, y dice, hermano, ore por mí. Bueno, pero ¿por qué querés que ore por vos? ¿No es cierto? Porque a veces hay que tener cuidado cuando nos dice, hermano, ore por mí. Andá a saber qué ideas, qué planes tiene, ¿no es cierto? Dios conoce nuestros corazones. Y allí Él no solo nos va a responder, sino que nos va a moldear a la manera de Cristo. Y allí estaba, pero nota otra cosa, dice, en el verso 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Y qué lindo el nombre Zacarías. Dios se ha acordado. El Dios que recuerda. Y yo te digo una cosa, mi hermano. Dios no se ha olvidado de ti o de vos, como decimos en el sur, o de usted. Dios te recuerda. Y Dios va a obrar. No te desanimes. Espéralo, que aunque tardare, vendrá la promesa, la visión se cumplirá, dice la palabra. Y dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Se ve que antes ya tenían cronometrado, entrar en la presencia y salir, pero ese día fue distinto. El pueblo se asombró. ¿Qué? Se está demorando, ¿le habrá pasado algo? Y como algunos dicen, cuando entraba en la presencia, que el efod del sumo de la vestidura tenían unas cadenitas que tenían que estar telín, pero parece que no sentían ruido. ¿Qué va a sentir ruido? Se había quedado mudo y había quedado frisado o friqueado, como dicen acá, ¿no es cierto? Quedó congelado. Cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. ¿Cuántas veces de nosotros hemos tenido una experiencia chiquita y venimos llenos de palabra y contamos la gloria? Algunos hablan de que estuvo en el trono de Dios, ¿no es cierto? Te veía una pastora que hablaba en el mismo trono de Dios y que esto y que el otro, y después te ve una vida como diciendo, esto para mí que estuvo visitando al diablo en vez de... Y contamos y que Dios esto. No, mira, cuando hay una experiencia genuina de Dios, no tenés ni que abrir la boca. La gente se da cuenta cuando hay algo sobrenatural en tu vida. Dice, y ellos comprendieron, él no podía hablar, pero comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Y acá hay una nota humorística, porque dice, después de aquellos días concibió su mujer. Ya libre de las tareas sacerdotales, el hombre se dedicó a los quehaceres hogareños, ¿no es cierto? Vida matrimonial. Y dice, la mujer concibió. Mira, note una cosa. Cuando Dios habla, no solo la fe es avivada, sino que la esperanza renace. Porque yo calculo que Zacarías le dijo, y lo digo con reverencia, mi hermano, pero de esta manera para que lo entendamos, le dijo, vieja, esta vez sí. Y decilo vos también, esta vez sí. Aleluya. Le dijo, esta vez sí. Y dice la palabra, y dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, la lucha se encerró, ¿no es cierto? Porque imagínense cuando empieza a crecer la panza. Es brava una vieja, ¿no es cierto? Y dice, bueno, así ha hecho, dice, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo. Ella hablaba, estaba recluida, estaba encerrada en casa, pero dice que así ha hecho, diciendo, ¿con quién si estaba recluida? Es indudable que como la mujer del flujo de sangre se decía a sí misma, y
Y a veces nosotros también nos tenemos que hablar a nosotros mismos. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Empecé a hablar la bendición de Dios que viene. No la has visto, pero viene. Viene la bendición de Dios. Dios lo ha prometido. Dios es veraz. Viene la bendición de Dios. Viene la bendición de Dios. Viene la bendición de Dios. Lo que has pedido viene, mi hermano. Al 6º mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Acuérdense que el profeta Isaías dijo: he aquí, la virgen concebirá. Y lamentablemente hay algunas versiones, como la nueva versión popular, o la nueva versión internacional, perdón. Espero que la hayan corregido, porque ya no traducían virgen, sino que hablaba de doncella, de joven. Ustedes saben que una joven que conciba no es chocolate por la noticia, solamente tiene que haber habido algún don Juan por ahí. Pero que una virgen conciba, ¿cómo hace para concebir una virgen? Si tiene que ser penetrada, y al momento de ser penetrada deja de ser virgen. He aquí la virgen concebirá. Ahora, ¿quién había dicho eso? ¿Un hombre? No, Dios. Dios mandó al ángel Dios mandó a Isaías, el profeta, el portavoz de Dios, que dijera esto. He aquí la virgen concebirá. Y fíjense en Mateo capítulo 1, en el verso 21. Dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Está hablando el ángel a José cuando se ve que su prometida, su desposada, está embarazada. Entonces la quiso dejar de noche para no infamarla. Y ya cuando estaba haciendo las valijas, yo calculo para irse, ¿no es cierto? Se le aparece el ángel y le dice que no, que lo que ha concebido es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Mi hermano, acuérdate que el Antiguo Testamento y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Nuevo Testamento habla y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo el mundo quiere la bendición de Dios. Todo el mundo quiere la presencia de Dios. Decime sí o no. Sí. Pero ¿cuántos quieren abandonar el pecado? ¿Cuántos queremos dejar de esta vida que no se conforma a la imagen de Dios? Y no estoy hablando de gente que se emborracha, que anda en adulterio. No, de gente de iglesia, mi hermano. Que seguimos con nuestro carácter, con nuestras mañas, con nuestra forma de ser, con algunas cosas que uno... terrible, como apantallamos el ego y después decimos Dios capacita al más humilde y qué sé yo. No. Y dice la palabra del Señor: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Donde está Dios, mi hermano, hay avivamiento. Y cuando hay un avivamiento genuino, hay conversiones genuinas. Dejar el pecado, mi hermano. Porque de grito y alegría y revolcada en cualquier estadio, en cualquier bailanta, como dicen en el sur, hay. Pero realmente conversiones genuinas, solo la presencia de Dios, el mover del Espíritu Santo. Salvará a su pueblo de su pecado. Y hoy estamos envueltos, revolcados en el pecado, gente emborrachándose, celebrando la Navidad. Comilona, comiendo a trochimoche y qué sé yo, y endeudándose por regalos y lo otro. Nada que ver con la palabra de Dios. Y no estoy en contra de la Navidad, mi hermano. Pero sí estoy abogando para que la presencia de Dios nos saque del pecado, la no conformidad a la voluntad de Dios. Esto se acaba pronto, mi hermano. ¿Querés seguir viviendo así como estamos? Vamos mal así. Miren lo que estamos cosechando. Entonces, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Antes era Emanuel solo, Dios con nosotros. Ahora es Jesús que nos saca de los pecados para que podamos disfrutar la presencia de Dios con nosotros. ¿Me va siguiendo? Esa es la bendición. Por eso yo soy cristiano, soy creyente, porque amo la presencia del Señor. Dios es real, Dios es verdadero, mi hermano, no es un cuento, no es una fábula. Aleluya. Acuérdate lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, lo que oímos, esto os anunciamos. Jesús se manifestó. No, entonces, cuando el ángel, volviendo allí ya para terminar, allí en el capítulo 1 de Lucas, dice el ángel allí en el verso 30, vamos a leer: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y María es el nombre latinizado, porque en realidad es Miriam, el nombre hebreo, ¿no es cierto? Miriam, la elegida del Señor, la excelsa, la exaltada, se pudiera traducir, ¿no es cierto? Y dice, el ángel le dijo: María, no temas. Y hay una cosa, mi hermano, cuando Dios te habla, no deja lugar a dudas que te está hablando a vos. ¿No es cierto? María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios quiso, te eligió a vos. No ganaste, digamos, el concurso de belleza. No sos una Esther, sos María, la que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y entonces dice: y ahora concebirás en tu vientre. Nota esto: concebirás en tu vientre. Aleluya. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Dos promesas del nacimiento de una criatura. Zacarías, cuando el ángel le dice que va a tener un hijo: ¿en qué conoceré esto? María, noten la respuesta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí está hablando específicamente de un hijo. Pero tú que muchas veces te has preguntado: y yo quisiera hacer tal cosa, mi sueño es esto, pero no conozco a alguien que me pueda ayudar, alguien que me pueda abrir puertas, una referencia, ser amigo de alguien. Yo no conozco a nadie, pero sabes que Dios te conoce y sabe dónde estás. Hoy por hoy los eruditos, los estudiosos se pelean de dónde realmente era originario Jesús. Pero Dios sabía dónde estaba María y la fue a buscar, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre. Y lo lindo es que no la fue a buscar ni al templo ni en un lugar público. Estaba en su casa haciendo tareas domésticas. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mis hermanos, tiempo de recordar aquel día que el Señor
de la eternidad, el Rey eterno, decidió entrar en la historia. Hay gente que está buscando pruebas del Jesús histórico. Pero ¿sabes qué? El Señor ha dejado testigos. En primer lugar, el Espíritu Santo. Pero también te ha dejado a ti y a mí. Y a todo aquel que ha creído en el mensaje del Evangelio. Nosotros somos cartas vivientes a los hombres. Nosotros somos los portadores del verdadero mensaje de la Navidad. Cristo Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios te bendiga, mi hermano. Feliz Navidad. Amén.